Imagínate tener todo lo que siempre soñaste, éxito, fortuna, respeto, y, aún así, cargar con un vacío imposible de llenar. Rodrigo, un millonario conocido por su frialdad en los negocios, jamás imaginó que su vida perfecta se pondría patas arriba en un instante. 7 años después de la desaparición de su gran amor, la encuentra viviendo en las calles, desesperada y acompañada por 2 gemelos. Lo que vio lo dejó paralizado. No era solo Daniela quien suplicaba ayuda, sino también un pasado lleno de secretos, traiciones y una oportunidad única de redención. Esta no es solo una historia de reencuentro, sino de superación y transformación. ¿Te has preguntado alguna vez qué harías si descubrieras que el amor de tu vida te fue arrebatado por fuerzas más cercanas de lo que imaginabas? Prepárate para una narrativa que desafía todo lo que crees sobre el amor verdadero, el valor del perdón y las decisiones que moldean nuestro futuro. Y créeme, el final es tan sorprendente como el principio. Rodrigo tenía todo lo que muchos desean, una carrera brillante, una fortuna aparentemente inquebrantable y el respeto de todos a su alrededor. Sin embargo, en su interior cargaba un vacío que ningún dinero podía llenar. La desaparición de Daniela, 7 años atrás, era una herida que nunca cicatrizó. Aquella mañana, al salir de una reunión, sintió un impulso inexplicable de caminar por un barrio que había evitado durante años. Fue allí donde el destino decidió revelar su sorpresa. En medio de la acera, entre coches y miradas distraídas, vio algo que lo dejó paralizado: Daniela, con 2 niños pequeños a su lado. Ella estaba diferente, como si el peso del mundo se hubiera instalado en sus hombros. La ropa desgastada y la mirada cansada contrastaban con el recuerdo vivo que Rodrigo tenía de ella. Por un momento, pensó que era un delirio. Sus pasos vacilaron mientras su corazón se aceleraba. Rodrigo no era el tipo de hombre que dejaba traslucir sus emociones, pero en ese instante sintió que las lágrimas se formaban. La imagen de Daniela sujetando las manos de los niños era a la vez devastadora e intrigante. ¿Quiénes eran esos niños? ¿Por qué estaba ella allí? Y, sobre todo, ¿por qué nunca volvió a buscarlo? Cuando ella lo vio, su rostro reflejó una mezcla de sorpresa y vergüenza. Rodrigo intentó decir algo, pero las palabras no salieron. Estaba atrapado en una batalla interna entre la alegría del reencuentro y el dolor de verla en esa situación. Daniela desvió la mirada, tratando de ocultar su vergüenza. Los niños, gemelos, lo miraban con curiosidad, pero permanecían cerca de su madre, como si ella fuera su única fortaleza. ¿Alguna vez te has sentido incapaz de actuar en un momento crucial? A veces, la vida exige que seas valiente, incluso cuando no sabes cómo. Rodrigo finalmente logró acercarse. Daniela, murmuró, casi inaudible, pero con una intensidad que cortaba el ruido de la calle. Ella no respondió de inmediato. En lugar de eso, apretó aún más las manos de los niños. Él se dio cuenta de que necesitaba abordar la situación con delicadeza. Los recuerdos comenzaron a inundarlo, los días felices que compartieron, las promesas de un futuro juntos y la desaparición repentina que nunca logró explicar. La presencia de los gemelos hacía todo más confuso, y al mismo tiempo, más urgente. Mientras Rodrigo intentaba comprender lo que estaba pasando, un hombre que pasaba dejó una moneda frente a Daniela, como si ella fuera solo otra persona necesitada entre tantas. Aquello le hirió profundamente. Se agachó, recogió la moneda y se la devolvió al hombre, mirándolo a los ojos. Ella no necesita esto, dijo con firmeza. Fue un gesto simple, pero cargado de significado. A veces, la gente olvida que detrás de una situación difícil hay una historia. Y Rodrigo estaba decidido a escucharla de ella, incluso si eso significaba destapar viejos secretos. Los gemelos, desconfiados, lo miraban como si trataran de descifrar quién era aquel extraño que había alterado a su madre. Rodrigo intentó sonreírles, pero sintió el peso de la distancia emocional. ¿Cómo era posible que Daniela tuviera hijos y él no lo supiera? Cada segundo parecía traer más preguntas que respuestas. Pero había algo claro: no podía simplemente marcharse. Ese reencuentro no era casualidad. Era una oportunidad rara, casi milagrosa, de enfrentar todo lo que había quedado pendiente. ¿Crees que algunos momentos en la vida tienen un propósito mayor del que podemos entender? Finalmente, Daniela rompió el silencio. ¿Qué haces aquí, Rodrigo?, preguntó con la voz temblorosa. Él se dio cuenta de que aquella no era una pregunta simple.
No se trataba solo de una coincidencia. Había algo más, algo que ella escondía. Rodrigo respondió, aún buscando las palabras adecuadas, podría preguntarte lo mismo a ti. Ella suspiró, como si cargara un peso que ya no podía soportar. A veces, el primer paso para superar un dolor es dejarlo salir. Pero, ¿estaba Daniela lista para eso? Rodrigo sabía que aquella conversación no terminaría allí. Sentía, en lo más profundo, que ese reencuentro era solo el comienzo de algo mucho mayor. Los gemelos eran un recordatorio vivo de todo lo que había perdido, pero también de todo lo que aún podía ganar. Extendió su mano hacia Daniela, como quien ofrece un pacto silencioso de apoyo. Lo que no sabía era que, al volver a entrar en su vida, se enfrentaría a amenazas que lo cambiarían todo. La tensión flotaba en el aire cuando Daniela finalmente aceptó seguir a Rodrigo a un lugar más tranquilo. En el coche, los gemelos permanecieron en silencio, mientras Daniela parecía luchar contra un torbellino de emociones. Rodrigo respetó su espacio, pero, en cada semáforo, la observaba de reojo, como quien intenta juntar las piezas de un rompecabezas. Sabía que había algo mucho más grande de lo que su imaginación podía alcanzar. A veces, las respuestas no llegan de manera clara, pero el corazón siente cuando algo está mal. Al llegar al apartamento de Rodrigo, un lugar lujoso pero frío, Daniela dudó en entrar. No me siento cómoda aquí, dijo, sujetando firmemente las manos de sus hijos. Rodrigo lo entendió de inmediato. La ostentación del lugar parecía crear una barrera emocional entre ellos. Decidido a ganar su confianza, los llevó a una pequeña terraza, donde la vista de la ciudad resultaba menos intimidante. A veces, el lujo no es lo que importa. Los pequeños gestos pueden crear puentes más fuertes que cualquier fortuna. Cuando finalmente se sentaron, Daniela empezó a hablar. Su voz era entrecortada, pero cargada con un peso que Rodrigo jamás habría imaginado. Le contó cómo su desaparición fue provocada por amenazas que ponían en riesgo su vida y la de los gemelos. Dijeron que si me acercaba a ti, vendrían a por nosotros, reveló, con los ojos fijos en sus hijos. Rodrigo, conocido por su frialdad en negociaciones millonarias, sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo no se dio cuenta de que había desaparecido para protegerse, y no por decisión propia? Con cada palabra, un misterio más oscuro parecía dibujarse. Daniela reveló que los gemelos eran fruto de aquel amor perdido, pero que, desde el principio, supo que no podía contar con la protección de Rodrigo. Había fuerzas invisibles, amenazas reales, que la obligaron a alejarse. Rodrigo sintió una mezcla de rabia y culpa. ¿Cómo alguien pudo usar a su propia familia en su contra? Más que nunca, supo que debía actuar, y rápido. Al fin y al cabo, ¿hasta dónde estarías dispuesto a llegar para proteger a quienes amas? Mientras Daniela hablaba, Rodrigo comenzó a recordar pequeños detalles que había ignorado en el pasado, miradas sospechosas en reuniones, mensajes anónimos que consideró irrelevantes. Ahora, todo cobraba sentido. Se dio cuenta de que el peligro no solo estaba en las palabras de Daniela, sino en un enemigo que aún no conocía. Para Rodrigo, esto era más que una cuestión de amor o reencuentro. Era una cuestión de justicia. Y quizá, un poco tarde, comenzó a comprender el precio de su propia negligencia. Sin embargo, Daniela no buscaba venganza ni una protección desmedida. Solo quería seguridad para los gemelos. No quiero que crezcan con miedo, dijo, acariciando el cabello de uno de los niños. Rodrigo vio en esa frase una fuerza mayor que cualquier discurso que hubiera escuchado. Proteger no era solo garantizar la ausencia de peligro, era crear un entorno donde el amor verdadero pudiera florecer, incluso en medio del caos. ¿Cuántas veces has evitado enfrentar un problema esperando que desaparezca solo? Decidido a enfrentar la situación, Rodrigo prometió que encontraría a los responsables de todo aquello. Sabía que, para proteger a Daniela y a los gemelos, tendría que profundizar en verdades dolorosas sobre su propia vida. Pero había algo más. En la mirada de Daniela, percibió una mezcla de miedo y alivio, como quien carga un secreto que finalmente puede compartir. La vida, a veces, nos obliga a lidiar con desafíos mayores de lo que imaginamos, pero que revelan nuestra verdadera fuerza. Cuando Daniela terminó de contar todo, el silencio llenó la sala. Rodrigo miró a los gemelos, que ahora jugaban en la terraza, ajenos a la gravedad de la situación. Sabía que ese momento sería un punto de inflexión.
El reencuentro no era solo sobre revivir un amor perdido, sino sobre enfrentar los fantasmas que lo habían destruido. Y, para ello, tendría que enfrentarse a algo mucho más cercano de lo que imaginaba, su propia familia. La mente de Rodrigo trabajaba incansablemente mientras intentaba conectar toda la información que Daniela había revelado. Las amenazas, las desapariciones, los años de silencio, todo apuntaba a algo personal, demasiado íntimo para ser obra del azar. Y fue al analizar antiguos correos electrónicos y documentos cuando encontró las primeras pistas. Pequeños detalles, como transferencias bancarias sospechosas y conversaciones truncadas con su tío, comenzaron a formar un patrón que Rodrigo ya no podía ignorar. ¿Alguna vez has sentido que las respuestas estaban frente a ti todo el tiempo, pero solo las viste cuando todo salió mal? Rodrigo sabía que no podía confiar en nadie más. Contrató a un investigador privado, alguien discreto y eficiente, para seguir las pistas que comenzaban a emerger. El resultado fue devastador, su propio tío y su madre estaban detrás de las amenazas que Daniela había enfrentado. Temían que ella desviara a Rodrigo de sus objetivos, utilizando a los gemelos como motivo para mantenerla alejada. El descubrimiento fue un golpe tan fuerte como cualquier crisis financiera. ¿Qué harías si descubrieras que las personas en las que más confiabas estaban saboteando activamente tu felicidad? Mientras el investigador detallaba las acciones de su familia, Rodrigo sintió una mezcla de ira y decepción. Recordó las palabras manipuladoras de su madre, insistiendo siempre en que el éxito en los negocios era el único camino hacia la realización. Su tío, por otro lado, estaba más preocupado por preservar la fortuna familiar que por aceptar cualquier interferencia emocional. Era un juego de poder y control, donde los sentimientos de Rodrigo eran tratados como obstáculos. ¿Cuántas veces en la vida nos hacen creer que el éxito y el amor no pueden coexistir? Cuando enfrentó a su madre, Rodrigo fue recibido con una calma fría que lo indignó aún más. «Hice lo que era mejor para ti», dijo ella, como si destruir su relación hubiera sido un acto de bondad. Rodrigo entendió que, para ella, la imagen de éxito que él había construido era más importante que su verdadera felicidad. El problema es que, cuando alguien rompe tu confianza, no es fácil reconstruir el respeto. ¿Acaso nosotros mismos, a veces, saboteamos nuestras relaciones al priorizar lo que parece más lógico? La conversación con su tío fue aún más tensa. Este no negó las acusaciones, pero intentó justificarlas con argumentos sobre seguridad financiera y legado familiar. Rodrigo sintió el peso de la hipocresía en sus palabras. Era como si los gemelos y Daniela fueran prescindibles en un juego que él nunca eligió jugar. Pero, en el calor de esa discusión, Rodrigo tomó una decisión que cambiaría todo. No estaba luchando solo por amor, estaba luchando para reescribir las reglas de su propia vida. La traición familiar no solo era una herida emocional. Rodrigo entendió que debía proteger a Daniela y a los gemelos de cualquier represalia futura. Comenzó a mover sus piezas en el tablero, retirando poderes legales de su tío y limitando el acceso financiero de su madre. Pero sabía que eso no sería suficiente. La verdadera batalla era emocional. ¿Cómo enfrentar a figuras tan cercanas sin permitir que el odio lo consumiera? A veces, superar una traición no se trata de ganar, sino de no dejar que te defina. Daniela, al enterarse de la verdad, se sintió dividida entre el alivio y la tristeza. Nunca quiso que Rodrigo rompiera con su familia por ella, pero él fue claro: tú y los niños sois mi familia ahora. Fue un gesto de amor verdadero, pero también una declaración de guerra contra todo lo que había aprendido hasta entonces. ¿Te has dado cuenta de cómo, muchas veces, los lazos de sangre son los más difíciles de manejar? Sin embargo, son esos momentos los que nos muestran lo que realmente importa. Rodrigo sabía que, para seguir adelante, tenía que limpiar el pasado. No podía permitir que Daniela continuara cargando el peso de aquella historia sola. Así que comenzó a planear una nueva vida para ellos, lejos de las sombras del pasado. Pero aún quedaba mucho por hacer. No solo tenía que reconstruir su relación con Daniela, sino también ganarse la confianza de los gemelos, que todavía lo miraban como un extraño. Y así, Rodrigo comprendió que su mayor riqueza sería la familia que estaba a punto de construir. Rodrigo decidió que, para empezar de nuevo, necesitaba algo más que palabras. Compró una casa alejada de la ciudad, con un gran jardín donde los gemelos pudieran jugar libremente. La casa no era solo un regalo, sino un símbolo de un nuevo comienzo, un lugar donde pudieran crear nuevos recuerdos, lejos de las sombras del pasado.
Daniela permaneció en silencio al ver el lugar por primera vez, pero sus ojos llenos de lágrimas lo decían todo. ¿Te has dado cuenta de cómo los gestos simples pueden transmitir más que cualquier promesa? La adaptación no fue fácil. Daniela, que durante años vivió en un constante estado de alerta, encontraba difícil relajarse. Rodrigo entendió que tendría que ser paciente, no solo con ella, sino también consigo mismo. Empezaron a compartir momentos simples, cocinaban juntos, aunque sus habilidades culinarias fueran más motivo de risa que de orgullo. Los gemelos, inicialmente desconfiados, comenzaron a abrirse poco a poco. Rodrigo sabía que ganarse su confianza sería un camino largo, pero estaba decidido a demostrarles que estaba allí para quedarse. Un día, mientras jugaba con los gemelos en el jardín, Rodrigo se dio cuenta de la fortaleza que admiraba en ellos. A pesar de ser tan jóvenes, ya habían enfrentado más desafíos que muchas personas en toda una vida. Decidió inscribirlos en una escuela privada, pero también alentarlos a explorar sus intereses. Podéis ser lo que queráis, les dijo al entregarles 2 juegos de pintura. Esa fue la primera vez que vio una sonrisa genuina en sus rostros. ¿Qué estás haciendo tú para alentar a las personas a tu alrededor a perseguir sus sueños? Daniela, por su parte, empezó a reencontrarse consigo misma. Rodrigo la animó a retomar los estudios, algo que siempre había deseado pero nunca tuvo la oportunidad de completar. Al principio, ella dudó. «¿Hace tanto tiempo? ¿Crees que aún puedo hacerlo?», preguntaba, casi como si buscara permiso. Rodrigo, con la firmeza que había aprendido en los negocios, respondió: «Si has sido capaz de sobrevivir a todo esto, no hay nada que no puedas hacer». A veces, el apoyo de alguien puede ser la fuerza que necesitamos para enfrentar nuestros mayores miedos. Sin embargo, construir un nuevo futuro no era solo cuestión de dejar atrás el pasado. Rodrigo sabía que los traumas de Daniela y de los gemelos aún estaban presentes, aunque se disfrazaran de nuevos sonrisas. Sugirió que comenzaran una terapia familiar, algo que, al principio, parecía extraño para todos. Pero con el tiempo, esas sesiones se convirtieron en un espacio seguro donde podían compartir sus dolores y sus victorias. Es curioso cómo, muchas veces, lo que más evitamos es lo que más necesitamos. La relación entre Rodrigo y los gemelos fue fortaleciéndose de formas inesperadas. Empezó a compartir historias de su infancia, incluyendo los errores que había cometido, para mostrarles que nadie es perfecto. Poco a poco, los niños comenzaron a llamarlo papá, algo que Rodrigo jamás imaginó escuchar tan pronto. Fue un momento que guardaría para siempre, una confirmación de que estaba en el camino correcto. ¿Y tú, has valorado esos pequeños momentos que marcan las grandes transformaciones en la vida? Daniela también comenzó a abrirse más, compartiendo historias de su lucha por proteger a los gemelos. Rodrigo escuchaba con atención, admirado por su valentía. Se dio cuenta de que no solo estaba reconstruyendo una familia, estaba aprendiendo el verdadero significado de la compasión. En el fondo, sabía que, al superar los desafíos juntos, estaban creando un vínculo que ningún obstáculo podría romper. Pero también sabía que esta historia estaba lejos de terminar. A medida que pasaba el tiempo, Rodrigo sentía que faltaba algo para consolidar el futuro que estaba construyendo. Quería transformar ese nuevo hogar en algo permanente, un lugar donde Daniela y los gemelos pudieran sentir que pertenecían. Y así, empezó a planear una sorpresa que marcaría un nuevo comienzo para todos. Poco sabía él que este gesto cambiaría sus vidas para siempre. Rodrigo pasó semanas planeando cada detalle de la sorpresa que cambiaría sus vidas. Quería que fuera perfecto, algo que demostrara a Daniela cuánto significaban ella y los gemelos para él. Eligió un fin de semana en el que pudieran estar solos, alejados de las preocupaciones y responsabilidades del día a día. En el jardín de la nueva casa, preparó un espacio iluminado por cientos de pequeñas luces, creando una atmósfera mágica que parecía sacada de un cuento de hadas. Al fin y al cabo, sabía que los grandes gestos nacen de intenciones genuinas, no de extravagancias innecesarias. Cuando llegó el momento, Daniela no sabía qué esperar. Rodrigo la llevó al jardín con los ojos vendados, mientras los gemelos sostenían sus manos, emocionados. «¿Qué estás tramando?», preguntó ella con una risa nerviosa. Cuando le quitó la venda, sus ojos se llenaron de lágrimas. Frente a ella estaba Rodrigo, arrodillado, sosteniendo una pequeña caja. Pero no era solo una propuesta de matrimonio. Era un símbolo de todo lo que habían superado y del futuro que estaban construyendo juntos.
¿Te has dado cuenta de cómo algunas decisiones pueden transformar no solo un momento, sino toda una vida? Daniela, me equivoqué al no haberte protegido antes. Hoy quiero hacer las cosas de manera diferente. Quiero ser el hombre que tú y los niños necesitan. Quiero que esta casa sea más que un refugio, quiero que sea el hogar de nuestra familia. ¿Aceptas casarte conmigo?, preguntó con una voz firme, pero cargada de emoción. Daniela no pudo contener las lágrimas. Miró a los gemelos, que sonreían con una mezcla de alegría y nerviosismo, y luego volvió su mirada hacia Rodrigo. Sí, respondió, con una sonrisa que finalmente parecía aliviar el peso de los últimos años. Los gemelos celebraron como si se tratara de la final de un gran partido de fútbol. Rodrigo sonrió, dándose cuenta de que, más que ganar a Daniela, había conquistado la confianza y el cariño de los niños. Sabía que el matrimonio era solo el inicio de una nueva etapa. No sería un cuento de hadas sin desafíos, pero era una promesa de enfrentarlos juntos. ¿Cuántas veces has dudado en dar un gran paso por miedo a lo que podría suceder? A veces, la valentía para avanzar es lo que transforma nuestras vidas. En los días siguientes, la casa se llenó de risas y preparativos para la boda. Daniela, con la ayuda de Rodrigo y los gemelos, decidió que fuera algo sencillo pero lleno de significado. Querían que el evento reflejara todo lo que habían vivido, sin excesos, pero rebosante de amor y autenticidad. Rodrigo se aseguró de incluir a los niños en cada detalle, desde elegir el menú hasta decorar. Esta es nuestra celebración, de todos nosotros, decía, dejando claro que el matrimonio no era solo entre él y Daniela, sino también para la familia que estaban formando. El día de la boda, mientras Daniela caminaba hacia Rodrigo acompañada por los gemelos, el pasado parecía finalmente quedar atrás. Rodrigo no veía solo a una mujer en un vestido sencillo, sino la personificación de la resiliencia, el amor verdadero y la superación. Cada paso que daba era un recordatorio de que incluso los caminos más difíciles pueden llevar a algo extraordinario. Sintió una gratitud profunda por todo lo que había ocurrido, incluso por los momentos de dolor, porque lo habían llevado hasta ese instante. ¿Crees que, a veces, los mayores obstáculos son los que nos preparan para las mayores recompensas? Durante la ceremonia, Rodrigo pronunció unos votos que no solo emocionaron a Daniela, sino a todos los presentes. Prometió cuidarla a ella y a los gemelos, no como una obligación, sino como un privilegio. Prometió ser un compañero, un padre y un amigo, incluso en los días más difíciles. Daniela, por su parte, prometió confiar en él, dejar el miedo atrás y construir un futuro juntos. Cuando intercambiaron las alianzas, hubo una sensación de que el círculo se había completado. No era solo el final de una historia de dolor, sino el comienzo de una llena de esperanza. Después de la boda, Rodrigo experimentó una transformación interna que nunca había anticipado. Ya no era el hombre que buscaba el éxito para llenar un vacío. Había encontrado algo mucho más grande, un propósito. Daniela y los gemelos no solo completaron su vida, sino que le dieron un significado profundo. Y así, mientras bailaban bajo las luces del jardín, Rodrigo sabía que el viaje apenas estaba comenzando. Porque cada nuevo comienzo trae consigo desafíos y descubrimientos, y él estaba listo para enfrentarlos junto a su familia. Ahora que conoces esta historia de superación, amor verdadero y reencuentro, te pregunto, ¿qué estás haciendo para enfrentar los desafíos que la vida pone en tu camino? ¿Estás dejando pasar oportunidades mientras esperas el momento perfecto que quizás nunca llegue? Rodrigo tuvo que perder todo lo que realmente importaba para entender el valor de lo que tenía. ¿Y tú, estás dispuesto a luchar por lo que amas? Si esta historia te inspiró, da el siguiente paso. Reflexiona sobre quién está a tu lado y qué es lo que realmente importa en tu vida. Y, por supuesto, no olvides compartir en los comentarios lo que más te tocó de esta narrativa. Quiero saber tu opinión, tus experiencias, tus lecciones. Aprovecha para suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así, no te perderás ninguna historia como esta, historias que no solo entretienen, sino que te ayudan a reflexionar y a crecer. Sigamos aprendiendo y transformándonos juntos.